Gracias. Jorge, vos has tratado de tender puentes durante la transición. ¿Cómo ves este escenario donde Eva Copa, de ser una persona que estaba buscando puentes en la transición, hoy día está como una lideresa nueva en el Alto, y Janine, que era la que no le interesaba la reconciliación y la transición y la dejó plantada 3 veces, salió tercera en el Beni? ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludar a todos, un gusto estar compartiendo acá este análisis con ustedes. Pues yo creo que tenemos que tener la suficiente capacidad para saber qué escenarios hemos vivido, qué escenarios vamos a vivir y qué escenarios queremos formar a futuro. Y al momento de que comenzó la transición, Eva Copa era una senadora no muy conocida, es más, que al principio incluso sufrió del acoso de la base más dura del movimiento al socialismo, pero ella demostró que es líder y puso pues un freno y una barrera contra ese grupo duro, ¿no? Lo que tenemos en diciembre y en enero realizado por Copa, no solamente desde la presidencia del Senado, sino de la presidencia de la Asamblea, demuestran realmente el liderazgo que tiene y la capacidad que tenía de saber moverse cuando las aguas estaban muy turbulentas. Ahora, el poder nos suele enceguecer, ¿no? Y esto es algo que lo menciona incluso más de una vez en todos los medios Franklin Pareja, ¿no? Llegamos a tener una pequeña especie de borrachera donde no vemos más allá de nuestras narices y posiblemente este haya sido el error que haya cometido Áñez, error que incluso lo paga ahora porque en el Beni le ha ido muy mal, básicamente jugó su última chance y su última oportunidad política y que posiblemente no vaya a tener otra oportunidad para ningún tipo de elección a futuro. Sin embargo, de estos liderazgos que se forman en el periodo de transición, independientemente de las crisis, Eva Copa sale ganando y gana con un margen bastante amplio al movimiento al socialismo. Y aquí hay algo que creo que hay que recalcar y que hay que considerarlo, ¿no? No solamente ha sido una líder que ha sabido colocarse en los zapatos del otro para crear empatía con la gente, la gran cantidad de gente que vive en la ciudad del Alto, sino que si nos fijamos en lo que es su campaña, la campaña de Bacopa termina dándole la razón a Quinto Cicerón, porque gran parte de la campaña ella lo ha realizado en territorio, por tierra, ha recorrido cada uno de los distritos, tenía por lo menos 1 a 2 casas de campaña en cada distrito en la ciudad del Alto y ha tenido gran cercanía con gran parte de la población. Ahora, como mencionaban desde que comienza la tertulia, es verdad, hay un movimiento al socialismo que en este escenario subnacional no siempre lleva una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tiene el MAS? Y que creo que lo han dicho todos, ¿no? Es el único partido nacional que podemos denominarlo así en todo el territorio. Independientemente de lo que es Creemos o Comunidad Ciudadana que va lentamente durmiendo en su ocaso, que ven temas que creo que no tienen motivo ni razón ante los conflictos que estamos viviendo, como los del escudo y demás cositas, no están pudiendo abrir la mirada y ver el panorama completo. Y esto posiblemente indique a que más allá de una fragmentación de la oposición, lo importante de la oposición boliviana, si es que vale el término, es que es muy descentralizada y posiblemente a partir de estos liderazgos que nacen con las victorias de ayer domingo, la pelea sea entre descentralización y el poder que maneja el gobierno central. Y esto posiblemente lo vamos a ver en el tiempo y ojalá se dé que se cree un proyecto nacional que a 2025 pueda ser una alternativa a lo que es el movimiento al socialismo. De no crearse un proyecto como un partido que realmente sea nacional, pues el MAS siempre va a tener ventaja. Tenemos que considerar esto como que los ciclos políticos se van repitiendo. Cuando el MNR llega al poder en el 52, lo que fuera el PURS, el Partido Republicano, Conservador, Liberal y el PIR automáticamente desaparecen. El 2005, con la llegada de Evo Morales al poder, sufre el sistema de partidos
igual una gran modificación, porque desaparecen del mapa el MIR, va desapareciendo el MNR, el ADN, partidos que tenían cierto peso a partir de la recuperación de la democracia hasta que renuncia Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003. Entonces, estamos ante un desafío que es una reconfiguración, uno, de un partido que podría ser nacional y que tendría que ser alternativa al movimiento al socialismo. Manuel Suárez, cada vez que termino conversando con él, incluso creo que lo ha dicho en los medios de comunicación, y tiene razón en esto, que la base del discurso para llegar al poder en Bolivia es lo nacional popular y es la idea del nacionalismo revolucionario. Y si no tenemos la capacidad de adecuarnos a ese discurso, vamos a estar muy lejos de lo que podemos llamar las clases populares, que ahora Eva Copa los ha sabido abrazar, se ha sabido entregar y ha tenido un gran respaldo. Y posiblemente sea ese discurso y manejo de lo popular que en caso de que en La Paz haya segunda vuelta, Santos Quispe sea el próximo gobernador. En Santa Cruz, el manejo de lo popular le está abriendo la puerta a que Johnny Fernández gane el municipio cruceño. Entonces, tenemos que ver que estas cositas que parecen insignificantes, al momento de la votación y de llegar con el mensaje a la gente, tienen un gran impacto. Siempre los movimentistas tienen las ganas de que todo se parezca al movimiento al MNR, ¿no? Nunca falta. Álvaro, bienvenido, es un placer tenerte en el programa. Estamos hablando de esto y yo escucho a Jorge y me viene esta idea. Estamos en una emergencia de nuevos líderes y los que plantean el partido centralista, el que es de arriba hacia abajo, se ha ido debilitando. Y esta idea que dice Jorge, que me parece interesante, el que la oposición sea descentralizada puede ser una gran virtud en lugar de un gran problema, ¿no? Dependiendo cómo articulas el poder a partir de eso y cómo articulas a la oposición. No se articula a partir en el siglo XX, ya no hay izquierdas y derechas, sino espacios donde puedan convivir izquierdas y derechas de forma democrática. Puka, me está pidiendo la palabra antes que le dé a Álvaro. ¿Estás con tu micrófono? Puka, tu micrófono. Solo te voy a robar 30 segundos. Sí, puede Vale. estar muy dispersa, muy descentralizada la organización, pero si no hay una franquicia de puntos en común, no pasa nada tampoco, distinguido amigo. No digo que sea una realidad, digo que puede ser una oportunidad en lugar de un problema. Y coincido contigo con la franquicia. Miguel. Así, 30 segundos como el Puka. Esa franquicia yo creo que está, y lo ha mencionado Franklin, creo, y alguien más, en el tema fiscal. Les doy un dato. En el presupuesto general del Estado, el de este año, 85% de la inversión pública concentrada en el nivel central. Compáralo con 44% que era antes de la ley marco de autonomías, del 2009, que adoptamos la Constitución autonómica. Entonces, el problema va a ser fiscal. Y ahorita se me acaba de ocurrir de escucharlos a todos ustedes, ¿no? Esa franquicia que dice el Puka va a ser el tema fiscal, porque entre otras, las alcaldías, las gobernaciones están quedando sin IDH. Lo del IDH ya tiene fecha de expiración, entonces por ahí va. Y puede ser que la necesidad una a todos en ese sentido, ¿no? Vladi, no te quieren dejar hablar, Álvaro. No, 30 segundos igual. Yo creo que aparte de lo que ha mencionado Puka y lo que ha mencionado Miguel, hay que superar el antimasismo, sobre todo en las capitales de departamento, que la idea de elegir a alguien que no sea del MAS es la salida y la solución para todos los problemas, nos ha llevado al gobierno transitorio, que tanto han criticado Franklin, y estoy de acuerdo, ha sido un pésimo gobierno. En algún momento, cuando se lo debía criticar, cuando se debía atacar su comportamiento, el antimasismo ha guardado silencio. No era ¿Por qué ganó el negro en La Paz? Es mi pregunta. Todos criticamos al gobierno de Áñez y ganó el negro en La Paz. Por la misma razón que Camacho ganó en el departamento de Santa Cruz, porque si no era él, era Cronenberg. O sea, eso es bastante claro, ¿no es cierto? Pero lo podemos discutir más largo, pero el antimasismo tiene sus límites. Ese era mi punto, y lo podemos discutir a largo plazo después. Después de que hable Álvaro,
le tenga su tiempo, vamos a entrar a los 30 segundos de cada uno. Los tres sobrevivientes de la transición, Camacho, Negro Arias y Eva Copa, y todos los demás desaparecieron después de la transición. Álvaro, tienes la palabra. A ver, 30 segundos también. A ver. No, tú tienes más tiempo porque todos han tenido tiempo para... Mire, yo lamentablemente me he perdido gran parte del intercambio de opiniones. Me quedo obviamente con lo que ha dicho Franklin, Jorge. El Puca, digamos, cuando que ha reaccionado frente a esa oportunidad, estoy plenamente de acuerdo también. Voy a tratar de referirme a ello, de alguna manera tratando de ordenar mis ideas en este poco tiempo que no he podido escuchar a todos, repito. Es que, como he llegado tarde, a Franklin la última idea que le he escuchado es que esto no es como para armar una fiesta y que la oposición ya esté estructurada y falta mucho, mucho para eso, ¿verdad? Esto es un escenario electoral que nos muestra una oposición fortalecida, oposición genéricamente hablando, fortalecida frente al poder central del MAS, pero que en ningún caso representa una idea, una construcción relativamente ya seria de poder hacer frente en unas futuras elecciones nacionales al único partido político organizado a nivel nacional como es el MAS. Entiendo que por ahí iba, que todavía no hay una estructura. No olvidemos que Venezuela le ha costado muchas elecciones entender esto. Venezuela se ha manejado por mucho tiempo su oposición desunida, es decir, nunca entendieron que había que crear una fuerza nacional finalmente que pueda rebatir el poder del chavismo y seguido por Maduro. Por lo tanto, ha habido unas lecciones ahí duras de la oposición venezolana, incluso en algún momento ganando la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, creo que la complicación de la oposición y los retos son altos. Estoy de acuerdo con todo el análisis que ha hecho Jorge, por lo tanto casi no voy a opinar porque me adscribo a todas sus palabras. Pero comparto con Puca cuando no estaba de acuerdo contigo al decirte esto no es una oportunidad de una oposición descentralizada. Nos está diciendo que es en el campo subnacional es que la oposición tiene alguna posibilidad. Le ha arrebatado las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Pero de ahí se tiene que trabajar absolutamente en otro proyecto nacional con quizá con la emergencia de nuevos líderes que van a estar muy condicionados al tipo de gestión que van a tener. Quisiera hacer referencia también a lo que decía Raúl en cuanto al liderazgo de Choquehuanca, y ahí quizá yo todavía no tenga los elementos claros, pero tengo una percepción más bien distinta. Yo creo que Choquehuanca de alguna manera está pisando fuerte ideológicamente en el gobierno de Arce. Es un líder que más o menos Raúl lo etiqueta como débil frente a el poder del masismo duro. Si bien es un liderazgo débil y le ha costado en su momento la salida, porque no ha podido triunfar frente al poder duro del masismo, Quintanas, etcétera, tiene que salir del gobierno. Pero no olvidemos que gran parte de la asamblea, no digo toda, hay una parte de la asamblea que le responde a él por un trabajo que ha venido realizando Choquehuanca a lo largo del tiempo. Entiendo que ese discurso de posesión, de integración, de articulación, de reencuentro nacional ha quedado simplemente en las grabaciones de ese día. Por alguna información, creería que hay un grupo que está trabajando también en el tema de la reconciliación. No sé si con una vocación de verdad de presentarle al país las posibilidades de reencontrarnos de alguna manera o simplemente en un ejercicio de ganar tiempo para seguir instalando ideológicamente el Estado que piensa Choquehuanca, que creo que es mucho más étnico, de un contenido mucho más étnico del que propiciaba en su momento Evo Morales. No tengo certeza, Raúl, de esa debilidad o fortaleza, simplemente doy algunos elementos que podrían conducirnos a que Choquehuanca de alguna manera también está
manejando y enfrentándose a la vez con el poder de Evo Morales, pero que está manejando de alguna manera parte del gobierno. Por lo tanto, Andrés, a mí la reacción que tengo a estos resultados es que son buenos resultados, nos generan un espacio por lo menos de repensar qué se va a hacer en la política nacional frente a un espacio subnacional. Los políticos que tienen movimientos sociales, partidos, etcétera, tienen la obligación que en este escenario generar respuestas ante a un déficit que se está demostrando a lo largo de los últimos tiempos. No hay una propuesta alternativa al gobierno del MAS. Por lo tanto, este escenario da frescura a la oposición a nivel subnacional, local, pero también te da la oportunidad de repensar un proyecto. Hay líderes interesantes que pueden surgir acá y yo creo que ese sería el camino más correcto para empezar a estructurar una oposición con un discurso nacional. Me imagino que Miguel ha dado un poco un análisis de las deficiencias que tiene Comunidad Ciudadana en cuanto a esa articulación. No lo sé, voy a adivinar. Yo también percibo que Comunidad Ciudadana con estas elecciones se ha debilitado mucho más. Tengo el miedo que la fragmentación dentro de Comunidad Ciudadana a mediano plazo sea una realidad. Hay que contrastar con una fragmentación, no sé si lo han abordado, del propio MAS, que nos ha dado un resultado en el alto contundente. Es muy difícil que los partidos se fragmenten en gobierno, el poder los une, pero el MAS ha demostrado hoy que es posible fragmentarse en la administración del poder. Y Eva Copa está dando señales muy claras de un liderazgo para mí muy focalizado en Occidente, pero que también el MAS parte no solo debilitado con estos resultados, sino con una pelea interna que no terminan de resolverla y me imagino que no la van a resolver en el poco tiempo. Gracias. Les voy a dar la palabra ahora al que quiera pedir la palabra por 30 segundos para poder hablar de esto. El tema que plantea Álvaro es perdón, se salió por error, se le cortó, ahorita está volviendo a entrar por si acaso me acaba de escribir. Bueno, estamos en una oposición que se tiene que rearticular y la franquicia es una empresa. Es una empresa que ha sido solamente sociedades accidentales con objetivos coyunturales. Es posible que esa sociedad accidental en algún momento se vuelva una corporación, una sociedad anónima. Jorge, primero, después Vladi. 30 segundos. Perfecto. Esto rapidito porque acabo de recordar varios cabildos y las ideas que se han lanzado acá son altamente sensacionales. Roberto Lacerna, para el 6 de agosto del año pasado mencionaba que a los bolivianos nos encanta hacer política y que solucionamos la gran mayoría de nuestros problemas a través de la política. Y el PUCA hace unos minutos ha lanzado algo espectacular, ¿no? Está bien estar descentralizados, sin embargo, si no tienes la franquicia grande, es posible que no puedas hacer mucho. Vamos a nuestra historia para que vean lo alucinante que es esto. ¿Quiénes hacen independiente a la Real Audiencia de Charcas? Las republiquetas. Cuando Sucre llega a la Real Audiencia, pues había un desorden total, básicamente era una especie de ejército de paz que venía a poner orden. Y aquí juega un papel que creo que es brillante y fundamental, aunque a muchos no nos guste, el de Casimiro Olañeta, porque Olañeta tiene la capacidad de convencer a todas esas republiquetas que han luchado contra la metrópoli para alcanzar la independencia, de fundar este país, de no anexarse ni a Lima, ni tampoco de anexarse a Buenos Aires. Y a partir de ahí, si es que vale el término, se crea una franquicia. Y posiblemente, me puedo estar equivocando, estamos en un escenario similar. Tenemos una descentralización de la oposición, pero no tenemos un Olañeta que tenga la capacidad de que en toda esa oposición veamos puntos en común para tener esa franquicia grande que pueda tener un alcance nacional y que tenga un norte definido. En busca de un Olañeta, Vladi. Pido los 30 segundos, un segundo. Me ha tocado muy profundo lo que acaba de decir Jorge. Dale.
Por el libro de tu padre. Por la tesis de tu Lo que papá, pasa es ¿verdad? que ha citado la tesis de mi padre y yo quiero plantear otra tesis. El primer libro que escribió mucho antes de ni con Lima ni con Buenos Aires, fue Fisonomía del regionalismo boliviano. Y comienza con una frase que le hizo parar los pelos a los izquierdistas, a los marxistas de la época, ¿no? Cuestionando la famosa frase de Marx que decía: la historia de la humanidad es la historia de sus luchas de clase. Mi padre comenzaba ese libro: la historia de Bolivia es la historia de sus luchas regionales. Y esto viene muy a colación con lo que dice Jorge y con lo que hemos hablado, con esa franquicia que dice Puca, e insisto, el tema fiscal en Bolivia está pendiente justamente desde esa época. A Murillo lo colgaron no por rebelarse contra la corona, porque tuvo el cuidado de no hacerlo. Dijo: soy leal a Fernando VII. Lo colgaron por el delito fiscal de no mandar dinero a Buenos Aires, porque eso estaba en su plan de gobierno. Entonces, y el tema de federalismo estuvo en el primer debate de si íbamos a hacer república federal o no, hacia finales del 19, 1870 y pico. Nathaniel Aguirre, Lucas Mendoza, Andrés Ibáñez hablaban de descentralización rentística, donde cobras, se gasta, ¿no? Después, en el siglo XX, eso ha sido descentralización política administrativa. Hacia finales del 20, principios del 21, lo llamamos autonomía, federalismo, lo que quieras, pero es el debate más actual y más imperativo en este momento en la sociedad boliviana. Hace un rato decía eso, ¿no? La franquicia que propone Puca nos va a venir por la discusión de los intereses regionales en un pacto fiscal. Y creo que es ahí donde podemos hacer unión, y creo que en eso tenemos que trabajar con mucho ahínco. Mil gracias por el espacio que me dan de hablar de esto. Vladi, puede ser pero el Puca estaba primero, se salió por error, así que le voy a dar al Puca y después a Vladi. No, me expulsó el sistema. La franquicia puede ser el federalismo. Espera, justo quería yo continuar a lo que dijo Álvaro y ahí me botó el sistema, pero considero que es mi última intervención, o sea que voy a quemar todos mis cartuchos de uno rápidamente. Yo soy muy breve en mis cosas. Primero quiero sumarme al reclamo de una de nuestras seguidoras, Claudia Soruco, respecto a la predominancia masculina de esto. Alguna vez les mencioné yo esto a Virginio y a ti, creo, y siempre vuelvo a encontrarme con caras masculinas, ¿no? Sería bueno equilibrar esto por el bien del propio cabildo, digo yo. Bueno, ahora un poco en broma, un poco en serio, le tomo la palabra a Álvaro cuando él decía, hablando de Choquehuanca, y aquí quiero hacer el matiz, yo no sé si hablaba él, porque puede estar mal del oído, de un proyecto ético o de un proyecto étnico, porque, bueno, usted sabe, querido amigo Álvaro, que Rogelio Maita, el canciller, es ficha de Choquehuanca, y todos nos hemos enterado de sus expresiones fenotípicas, ¿no?, sobre el servicio. Étnico, muy bien, porque ya me sonaba extraño que diga usted ético. Bueno, luego ya dos cositas más, un poco creo que se ha satanizado en la fase previa mucho las encuestas, y creo que estas no han estado muy lejos de lo que ha ocurrido, ¿no? Yo siempre digo, dos encuestas que coincidan y una tercera que sea totalmente distinta, pues la disfuncional es esa tercera, ¿no? En este caso, las dos conocidas han sido más o menos similares, lo cual les da un buen crédito, en este caso en particular, ¿no? De repente con Eva Copa se han extralimitado un poquito, pero en su posición primera no le han fallado. Además, la disminución de Eva probablemente se deba a otros factores, ¿no?, que no estaban considerados hasta en la última encuesta. Y a propósito de eso, y con esto cierro, creo que la fase previa ha estado plagada de fake news, sobre todo apuntando a Eva Copa y a Iván Arias. A Iván Arias le han hecho una campaña canalla con acusaciones absolutamente fuera de lugar. Lo propio a Eva Copa, no voy a mencionar ya, esto viene de lejos, puede que a mí no me simpatice mucho la señora, pero esa manera de tergiversar y de poner falsedades es absolutamente condenable. Con esto creo que he agotado justamente los cartuchos
de los que hablaba. Gracias. Vladi. Bueno, a mí me ha llamado la atención muchas cosas que han mencionado. De hecho, comparto la pasión por el estudio de la historia de Jorge y de Miguel. Mira, te confieso en toda mi ignorancia, no sabía que él era el hijo del historiador Roca. Ya ha tocado el tema, pero creo ahí haría un matiz muy grande y quiero hacer mi exposición a partir de ese punto. Primero, la formación del Estado boliviano, el estudio de la historia de la formación del Estado boliviano es muy interesante, pero me parece que el hecho que hayan pasado 2 siglos nos dicen que las soluciones que se tomaron en ese momento para cohesionar el Estado de aquel entonces ya no son las mismas que ahora, ya no podrían ser las mismas. En primer lugar, porque las guerrillas eran cuerpos irregulares que estaban dirigidos por caudillos de una manera vertical, que eran en su mayoría o criollos o mestizos. Ahora el sujeto indígena, más allá de lo problemático que pueda ser hablar del sujeto indígena, es fundamental para conformar el esquema político en el país. No se los puede excluir o se los puede poner en segundo plano. Si el MAS ha ganado la elección nacional, ha sido más que gracias a Arce, que Arce ha tenido su peso, ha sido gracias a Choquehuanca, sobre todo la victoria en Occidente contundente, que es clave también para entender por qué Franklin Flores casi llega al 40%. Choquehuanca lo ha apoyado al final. En la recta final de la campaña electoral, Choquehuanca han ido agarrados de la mano por todo el departamento de La Paz. Yo creo que eso ha sido fundamental para que se pare tanto de Jayaya. ¿A qué quiero llegar? Yo creo que nosotros, como la mayoría de nuestros espectadores, estamos hablando desde las capitales de departamento, desde las grandes ciudades. Creo que todos somos de La Paz, o están tal vez algunos están en Cochabamba, en Santa Cruz. Tenemos una mirada demasiado citadina y ese es un error. Creo que deberíamos aprender de la derrota de Comunidad Ciudadana. De todos los errores que ha cometido Carlos Mesa, de todos los errores que ha cometido Camacho, Áñez y toda la oposición, uno de los principales ha sido tener una mirada demasiado urbana y leer los resultados de las subnacionales creyendo que es un buen comienzo, un buen despegue para derrotar al MAS de aquí a 5 años, pasa por el error que estamos analizando los resultados de capitales de departamento. El MAS siempre ha sido históricamente débil en las capitales de departamento. Ha perdido de las 10 grandes ciudades, ha perdido en 9 alcaldías. Eso es bueno desde el punto de vista de la oposición, pero la fortaleza del MAS proviene del área rural y de las ciudades intermedias. El departamento de La Paz es clave para entender eso. Ganas en La Paz, en la ciudad, en la sede de gobierno, eso no te sirve de nada si pierdes en el Alto y pierdes en el área rural. El MAS ha ganado de manera contundente en La Paz las nacionales así. Y ha replicado algo parecido en las elecciones de gobernador. No, el Tata Quispe le ha quitado el voto de la sede de gobierno a Santos Quispe y Santos Quispe se ha comido el voto alteño del área rural. Entre las dos principales fuerzas opositoras han sacado un porcentaje parecido, que sumado tal vez le podría haber ganado al MAS, pero no ha sucedido así. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta que para formar una alianza nacional a futuro, más allá de lo que estoy muy de acuerdo con lo que mencionan de trabajar el tema del pacto fiscal me parece fundamental, el tema del federalismo también, pero hay que hacer una gran alianza nacional, hay que tomar en cuenta el peso de las ciudades intermedias, es fundamental, el MAS siempre gana ahí. Si analizamos, tal vez nos podamos volver a reunir de aquí una semana cuando ya haya resultados oficiales, hay que ver cómo gana el MAS en el resto de los municipios. Hay que ver eso, porque gana, el Negro Arias gana en La Paz, es fabuloso, Eva Copa gana en el Alto, es fabuloso, y en el resto de los municipios. El MAS gana con el 80, 85, 90%, eso hay que leerlo para una perspectiva futura para las elecciones nacionales. Más de 220 municipios van a ser del MAS, según los pronósticos. Raúl, me pedías la palabra. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice el Vladi, en el sentido de que nunca un candidato contrario al MAS va a poder ganar una elección si no entiende lo que ha dicho el Vladi, es decir, el área rural, el mundo campesino, el mundo indígena. Así nos ha ido desde el 2005 con los sucesivos candidatos, Tuto Quiroga también, Manfred Reyes Villa fracasó así, después Samuel Doria y finalmente Carlos Mesa, y todos han obtenido menos del 30% del voto. Lo mejor ha sido, creo que Carlos Mesa, y el peor creo que Samuel con 24. No ganamos un candidato no gana las elecciones solamente centrándose en las ciudades capitales, que son importantes, por supuesto, tienen un peso importante, reflejan una parte de la ciudadanía, por supuesto, importante, pero no se gana una elección solamente mirándonos el ombligo en las ciudades. Y yo creo que eso tenemos que empezar a ver
para el futuro, necesitamos candidatos menos señoritos, si se le quiere ganar al MAS. Es decir, los candidatos señoritos, no quiero ser displicente ni nada, pero creo que no tienen esa capacidad de penetrar en el mundo popular. A mí me tocó hacer una presentación para Paso Tranqui, donde hice unos triángulos, donde está la población según el censo, por ingresos y también por etnia y urbano-rural. Y por lo tanto, ¿dónde está el voto? ¿Dónde están los votos? O sea, si quieres ganar una elección, ¿dónde están los votos? ¿Dónde tienes que ir? Y creo que en general siempre los candidatos contrarios al MAS no han podido tener esa penetración en lo popular, no han podido o no han querido, o la suma de las dos. Y creo que eso es una cosa que está pendiente y que si queremos cambiar esa posibilidad, creo que no hay otra manera que tratar de tener ese camino y veremos si alguien lo puede hacer. Creo que, como hipótesis, creo que Negro Arias sí podría. Creo que ha demostrado en esta última campaña una presencia territorial en lugares supuestamente más ligados al MAS y también relación con sindicatos y con asociaciones supuestamente más relacionadas al MAS. Veremos, es muy pronto para decir. Luego, ¿realmente Choquehuanca es el que ha hecho ganar al MAS en el mundo rural? Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro, porque también está Evo. Y Evo también es una figura que tiene un gran ascendiente en el mundo rural, campesino e indígena. Entonces, atribuirle a Choquehuanca estando Evo, claro, si solamente comparamos Choquehuanca con Arce, obviamente, pero a Evo no le vamos a dar ningún crédito en los resultados. Evo no existe para nosotros. Yo creo que por eso, creo que muchas veces, y ahí le respondo a Álvaro también, aparte de que a Vladi, creo que a veces sobrevaloramos a Choquehuanca. Yo tengo una opinión positiva de él en el sentido de que es una persona decente, es un político honesto, pero realmente, ¿cuál ha sido su marca después de 14 años o 12 años en la Cancillería? ¿Quién me puede decir una marca, una cosa, la propuesta Choquehuanca, la idea Choquehuanca, la agenda Choquehuanca, algo que nos haya quedado de 12 años de canciller? Y no veo que haya cambiado un ápice en nuestras relaciones internacionales ni en nuestra posición sobre nada. Y ahora como vicepresidente está intentando esto que llaman reconciliación, y mientras están intentando la reconciliación, están enjuiciando a todo el mundo y están advirtiendo y están persiguiendo. Entonces, bueno, esa es una posición que yo tengo obviamente muy específica y termino con lo del pacto fiscal. Creo que no va a poder haber es una muy buena franquicia y una cosa necesaria para este país. Los datos de Miguel son importantísimos, cómo se ha centralizado todo, pero también junto con esa centralización, quienes son amigos del Palacio de Gobierno, vía Palacio de Gobierno, y antes se llamaba Evo Cumple, tenían toda la plata porque Evo con el dedazo decidía quiero aquí, una obra, y donde no tenía aliados, pues no la daba. Entonces yo creo que el pacto fiscal no se va a dar, porque ya hemos visto durante tantos años que el MAS no le interesa. Al MAS le interesa tener la centralidad de la plata, del dinero, que te da poder, y luego entregarla como yo quiero a los que yo quiero. Entonces, ojalá se diera, porque creo que es una cosa importantísima la descentralización fiscal, pero me parece que con un gobierno tan centralista y estatista como este, creo que va a ser una lucha muy difícil. No solo no le interesa, sino que no le conviene. Franklin. Tu micrófono, Franklin. Ahora sí. Yo creo que a veces en contrarruta lo que solía escuchar, esto de únanse para ganarle al MAS, definitivamente creo que es lo más espúreo y mediocre de nuestra política boliviana. Ahí está un gran problema de origen, porque ¿qué te garantiza que uniéndote le ganas al MAS y eso va a ser un buen gobierno? O sea, la unidad puede cumplir el primer objetivo, que es ganar al MAS, y después de la unidad, ¿qué viene? Otro desastre. Porque, en definitiva, el gran problema, y este también es otro punto que hay que tocarlo,
Este no es solamente un fracaso de las fuerzas políticas, es un rotundo fracaso de las agrupaciones ciudadanas. Porque las agrupaciones ciudadanas, en teoría, eran una regeneración de la democrática dada la debacle del sistema partidario. Pero las agrupaciones ciudadanas no tienen nada. O sea, primero que no tienen posición, no tienen ideología, no sabes dónde disparan. Son una composición y un refrito de comunistas, derechistas, militaristas, sacerdotes. Por lo tanto, Perdón, Franklin, ¿te refieres a las plataformas ciudadanas o a las agrupaciones? Perdón. Lo que pasa es que plataforma es una nomenclatura que no está en la ley electoral. Para inscribirte a competir tienes que ser agrupación ciudadana. Ese es el léxico que hay que manejar porque así es como te reconocen cuando entras a la competencia. Entonces, ¿a comunidad ciudadana? Todas. Fíjate, yo le escuché una vez decir a Carlos Mesa que es liberal y creo que también una vez le escuché decir que estaba más próximo al socialismo. Y claro, eso refleja precisamente esa indefinición de las agrupaciones ciudadanas que no son nada. Es decir, ¿dónde está? Si tú quieres entrar a una competencia y competir con el MAS, tienes que ser alternativa. Pero cuando una agrupación ciudadana es todo y al mismo tiempo no es nada, entonces no es alternativa de nada. La claridad que da un sistema político partidario es que sus fundamentos filosóficos, sus fundamentos ideológicos te dicen dónde está ubicada en el péndulo. Pero cuando tienes una agrupación ciudadana no sabes dónde ubicarla, porque de pronto un día el portavoz es un recalcitrante de extrema izquierda y al día siguiente tienes un liberal y pasado tienes un conservador. Y entonces, claro, las agrupaciones ciudadanas básicamente son una amalgama que no se reúne en función de principios, sino en función de objetivos de corto plazo. Entonces, para mí las agrupaciones ciudadanas han sido un rotundo fracaso, no forman parte de la regeneración democrática. El sistema, la ausencia del sistema político partidario es uno de los grandes déficits, porque lo que terminó el año 2005 es el sistema partidario, pero los partidos que pasaron a la jubilación eran partidos nacionales. Entonces, después de esos partidos nacionales, el único partido nacional o fuerza política nacional es el MAS. Con lo cual, hoy en día es complicado competir y cuando todos se manejan de manera simplona, hay que ganarle al MAS, hay que ganarle al MAS. Oye, yo digo, a ver, ¿hay que ganarle al MAS o hay que llegar a ser un buen gobierno? ¿Qué queremos? ¿Que le ganen al MAS o queremos un buen gobierno? Ganarle al MAS no significa que es una garantía de que vamos a tener un buen gobierno con la simple rotación de otra fuerza política u otra conformación, si es que llegan a ser fuerzas políticas. Otro mito que yo identifico es el indígena sustituye al indígena. Es decir, un indígena sustituye a un indígena. Una falsedad. Más bien, desde la tesis de Ayopaya, de Walter Guevara Arce, básicamente el carácter policlasista es la mejor comprensión de tener penetración en los niveles estratificados de la sociedad boliviana. No es necesario que seas, una persona con un perfil más popular o seas una persona con un perfil, qué sé yo, más clasista. No va por ahí. En el fondo, lo que hemos visto es que el éxito radica en la forma en la que tú despliegas todo tu pensamiento y logras irradiar y convencer y lograr adhesiones populares. Pero dime tú, ¿quién ha trabajado en buscar adhesión todo este tiempo? ¿Qué fuerza ha buscado adhesión? No han buscado adhesión. El único basamento en el cual todos confluyen y coinciden es cómo le vamos a ganar al MAS, cómo lo vamos a derrotar a Evo. Hay que sacarlos a estos autoritarios. Eso no es un argumento de regeneración democrática. Eso es autoritarismo por autoritarismo. Y entonces simplemente estamos yendo al cadalso cuando razonamos en clave de que hay que sacarlo al MAS. No hay que sacarlo al MAS. Hay que tener un buen gobierno. El MAS es un gobierno autoritario. Lo que queremos es un buen gobierno a futuro, que tenga talante democrático, que tenga una verdadera posición. Pero si tenemos un refrito de todo, la renovación no te garantiza absolutamente nada. Las autonomías. Las autonomías para un gobierno hegemónico son contrahegemónicas. Claro, lo que ha sucedido es que desde el año 2009
repito, somos un Estado unitario compuesto con autonomías, pero ¿dónde se expresa la autonomía? Desconcentración del poder y descentralización fiscal. Platita y poder. No hay eso. ¿Por qué? Porque obviamente pues a un gobierno hegemónico no le conviene soltar el poder. Entonces, la estructura misma de las autonomías son contrahegemónicas y el origen de las luchas autonómicas es de los sectores más poderosos del país que vienen del oriente. Entonces, ese estigma ha quedado en función de que parecieran que le quieren escisionar al movimiento al socialismo, cuando al día de hoy las autonomías están constitucionalizadas, ya no son un proyecto de una élite, y siempre los proyectos nacen de élites, lo cual no es ni bueno ni malo, es la historia de cualquier parte de todo el mundo. Las élites no están vinculadas solamente a un sector empresarial, como a veces de manera simplona se lo interpreta. Hoy en día estamos viviendo con otras élites. El movimiento al socialismo tiene grandes élites, entonces élites por élites. Pero estas élites transformadoras logran objetivos que a veces se irradian en el contexto nacional. La gran ventaja del proyecto y del proceso autonómico es que hoy por hoy es nacional. Ahora, ¿quién está activando desde la región sus proyectos autonómicos? Cuando tú vas a las asambleas legislativas departamentales, te vas a dar cuenta que su producción legislativa es desastrosa, es mediocre. No legislan en procura de tener una arquitectura jurídica orientada al desarrollo. Lo único que hacen es, en la mayor parte, aprobar leyes administrativas y leyes declarativas, día del charango, día del maíz, día de la chicha, cosas que son absolutamente simbólicas e intrascendentes, pero no los vas a ver legislando en temas realmente inherentes al desarrollo, al medio ambiente, a la seguridad, a la vinculación más poderosa en términos horizontales con sus pares o con otros departamentos. No hay eso. No es solamente pensar que el MAS es una fuerza responsable de que no haya partidos políticos en Bolivia, es responsable de que no haya autonomías, es responsable de que no hay liderazgos. Mira, el movimiento o los movimientos sociales han tardado más de 30 años en catalizar un proyecto y en construir un instrumento político que se ha convertido en el MAS. Y te voy a dar simplemente una lectura. El MAS cree que el Alto le pertenece. No es así, es al revés. El MAS le pertenece al Alto, con lo cual no va a ser el MAS lo que le diga lo que tiene que hacer el Alto, y se los ha demostrado en esta instancia. Los dueños del MAS son los alteños, y ellos no van a aceptar imposiciones, y mucho menos es los dislates o malas decisiones que han tomado este último tiempo. Así que yo creo que hay que ver algunas cosas para cerrar mi intervención. Eso del únanse, o sea, es el peor argumento y el argumento más simplista a la falta de interés de construir una verdadera alternativa política. O sea, unirte no significa que eres alternativa. Es la dejadez y es la quizás falta de visión política de nuestra sociedad política, de no tener un instrumento alternativo. Lee sus programas, son una versión mejorada de la Agenda 2025 o tratan de ser una versión mejorada de Evo. Eso no es... No. No, entonces, de acuerdo, ya me replicarás. Entonces, yo considero sinceramente que si vamos a funcionar en la línea de que todo es contra el MAS, todo es contra Evo, y no haces los deberes a partir de la construcción de un proyecto alternativo que tenga basamentos, tenga posición y tenga líderes, no solamente administradores de poder, va a ser muy difícil. El nivel autonómico es un gran desafío. Lo he dicho al principio, el tema autonómico es la charla que tiene que haber después de esta cortina de humo que se llama show de la vacuna y show de las elecciones subnacionales. Gracias, Franklin. Hemos estado todos, podemos estar horas hablando y se nos ha acabado el tiempo y son las 9 de la noche. Tengo varios compañeros que tienen que retirarse, así que les voy a pedir que nos despidamos. A cada uno le voy a dar 30 segundos para que nos despidamos y podamos cerrar el programa. Voy a empezar con Jorge, que es el que ha levantado la mano, y quiero agradecerles, es una tarde fantástica. En rapidito, agarrando lo mejor de toda la tertulia y lo último que dijo Franklin, es verdad, a la oposición le falta un norte. Mi hija siempre me dice, ¿por qué estoy leyendo el libro que tiene a la señora?
es por una simple cosa. Maquiavelo nos dice una cosa brutal en El Príncipe. El príncipe debe tener un norte para saber qué quiere y a dónde ir. Si eso no lo define la oposición, estamos deshechos. Es verdad, estamos con una manía de ser partidos atrapatodo y de ganar por ganar a quien creemos que es nuestro oponente. Esto no siempre nos lleva una victoria como quisiéramos. Pongo un ejemplo, el del año pasado. El Tigre le gana el clásico al Bolívar, pero pierde el campeonato. O sea, la realidad es así de cruda y creo que tenemos que tomarla así, tal como es. Segundo, Vladi mencionaba que hay un nuevo actor que es el actor indígena. ¿Qué quieren los indígenas? Y incluso he tenido varias charlas, no sé si peleas con Pedro Portugal, pero según Pedro Portugal, la idea es sensacional, ¿no? La gente en el campo quiere la misma modernidad que hay en las ciudades. Y si algo se le puede decir que ha hecho muy bien el movimiento al socialismo, es ir llevando y copando el área rural con esta modernidad. Y es por eso que más que una identificación racial, tenemos una identificación por lo que tengo ahora y por lo que me puedo comparar y lo que puede venir para mí y para mis hijos. Entonces, yo creo que estos han sido momentos bastante interesantes. Se viene un nuevo siglo político. Ojalá, espero que venga un próximo Casimiro Olañeta, que pronto, no sé, tengamos a alguien tan brillante como lo fue en su momento Óscar Eid, que tuvo la capacidad de cruzar ríos de sangre y hacer que todos nos encontremos y hacer lo que quiso en su momento, pero hoy es hora de no solamente virarnos el ombligo, sino también para adelante y entre todos, que esto es lo importante, tener una nueva visión nacional de realmente desde lo que somos, La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, qué queremos como regiones y qué queremos a nivel nacional. Eso sería todo. Buenas noches y un gusto haber compartido con ustedes. 30 segundos cada uno. Álvaro, tienes la palabra. No estás con tu micrófono apagado. Bien, discúlpeme, estos 30 segundos van a ser menos incluso, pero tengo otro compromiso. Raúl, comparto contigo, ¿qué puedes valorar de Choquehuanca como canciller? Poco, quizá no haber destruido por completo la carrera diplomática, haber mantenido algunos diplomáticos de carrera, pero el rol de Choquehuanca no fue de canciller, fue un operador político permanente de Evo Morales hasta que obviamente el entorno de Evo le cerró el paso, pero su función no fue realmente de canciller, pero quizá podemos ver al Choquehuanca de hoy en la figura de Maita, que realmente está consumando de alguna manera el fin de la carrera diplomática vista desde la formación, el mérito, etcétera. Pero los años que estuvo Choquehuanca de canciller, creo que el rol más importante fue el operador político. Entonces simplemente utilizo esos segundos para dar mi opinión sobre lo que dijo Raúl. Un placer estar con ustedes. Gracias, Andrés, por la invitación. Será hasta una nueva oportunidad. Espero compartir. Álvaro, antes de que cierres tu micrófono y antes de que te vayas, y perdón que yo ahora haga uso de la palabra, tienes razón. No quiero tampoco exagerar en mi crítica a Choquehuanca en todo lo que ha hecho. Y si hay algo que se debe destacar, y lo podríamos hacer ahora, es en comparación de, y realmente lo que está haciendo Maita, pero que también es su supuesto aliado, es espantoso, ¿no? Comparado con Choquehuanca, que mal mantuvo la carrera diplomática, mantuvo al personal profesional, obviamente seguramente en cargos secundarios algunos, en fin, pero comparado a lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo ahora, no tiene punto de comparación, y desde ese punto de vista no quiero ser tampoco tan injusto con él, y también un poco de equilibrio no nos hace mal, y destacar eso creo que es importante. Y con eso también cierro mi participación. Muchas gracias, Raúl. Miguel. Gracias. Comienzo rápidamente una réplica a Franklin, que es la misma que dice el MAS. No hay nada más ofensivo para mí que digan que el programa de Comunidad Ciudadana es así, o que no tiene programa, o que es una réplica. El problema, sí te lo digo, ¿cuál es, Franklin? Cuando terminamos el programa, encabezado en su coordinación por José Antonio Quiroga, y en la que participamos cientos y quizá miles de personas en todo el país, pero con un hilo conductor desde la agenda del 21F, un documento que firmamos muchas personas y plataformas allá por el 2017, en un cambio del Estado autoritario, del Estado, de la economía extractivista, etcétera.
Sí, uno de los estrategas, se imaginarán ustedes quién, de Comunidad Ciudadana dijo, no, mejor no publicar programa, porque eso es darle munición a los estrategas enemigos. Y no querían publicar programa. Ustedes vieron a Carlos Mesa diciendo, este es el programa, ¿verdad? ¿No? Uno de los grandes errores para mí de la campaña. Cierro esta partecita de que no hay, porque Comunidad Ciudadana sí tiene un programa construido colaborativamente por cientos de personas que es nítidamente una alternativa de desarrollo de modelo político, económico y social a lo que plantea el masismo. Y parte de eso justamente es el tema fiscal. Tiene una parte de reforma tributaria, una parte de pacto fiscal, cómo distribuyes, y una parte de reforma a todo el sistema de inversión pública que tiene que ver con esto. Y cuando digo, y sí le doy la razón a Franklin en que dice que es una equivocación de la oposición, solamente unirse en contra del MAS. Por eso hasta ahora no entiendo, me parece un análisis académico interesante, porque si todos estamos de acuerdo, ¿no?, en que el gobierno de Áñez nos fundió una revolución ciudadana, elegimos los paseños como alcalde al Negro Arias, por estar en contra del MAS, ¿no? ¿Dónde están los programas? ¿Dónde están las cosas? Eso sí es importante, pero lo que digo, e insisto, y con esto cierro, el común denominador a todas las oposiciones regionales es pacto fiscal, que el MAS no va a querer dar marcha atrás y va a querer concentrar más y más poder, porque plata es poder, y lo ha estado haciendo usurpando competencias, recursos y todo de municipios y gobernaciones. Obviamente iba a estar la pelea, pero justamente ahí está la pelea del MAS y ahí está el común denominador de cualquier gobierno subnacional, ¿no? Sea de izquierda, de derecha, indigenista, camachista, lo que quieras. Ahí hay un común denominador muy pertinente, y con relación a, no me acuerdo quién decía, si Jorge o Vladimir o alguien, ¿no? Oye, el federalismo no es cruceño. La Paz, y lo digo como diputado paceño, es la región que más necesita un nuevo pacto fiscal y una lógica federalista, autonómica, lo que sea. Cierro con un número, y es un número de hace 2 o 3 años, de producto del IDH. Tarija recibía más o menos $3,500 per cápita por año en transferencias del Estado central. Pando, $1,800, para que tengan una idea, y La Paz, 278. Ese es el nivel de postergación, y por eso nuestra gobernación es la quinta rueda del carro, y por eso nuestro departamento está tan postergado. Con eso cierro. Federalismo, autonomía, llámelo, pacto fiscal, es el común denominador de todas las oposiciones, y La Paz es la región que más lo necesita. Gracias. Puca, por favor. Gracias, Miguel. Puca, tu micrófono. Tu micrófono, Puca, está apagado. Bueno, un poco de historia, ¿no? La Paz hizo la Revolución Federal. Ahora que sus representantes se hayan dado la vuelta para hacerla al departamento más centralista de Bolivia, y eso nos echan en cara siempre, y es otra historia, ¿no? Pero bueno, voy a terminar diciendo que a menos que se nos cruce en el camino un referéndum o una asamblea constituyente, vamos a tener 4 años y medio sin proceso electoral. Hay que aprovechar este tiempo, hay que aprovechar. Hemos tenido 16 años de seguidilla de procesos electorales, ¿no?, de una u otra naturaleza. No salíamos de uno que ya estábamos entrando en otro. Entonces, que este tiempo sea fructífero, que se sepa aprovechar, que este equilibrio que se logra a través de las elecciones locales, voy a decir, no me gusta llamarles subnacionales, nos sirva a todos para, como hay una expresión acá, se llama cable a tierra, ¿no? Y que con una economía adversa, pero por lo menos los próximos 3 años, podamos armar o podamos amoldar una democracia mejor para todos. Muchas gracias. Siempre puntual y claro, Puca, y corto, así que esa es una virtud. Vladi. Bueno, a ver, de manera bien puntual, a mí me llama mucho la atención algunas cosas que ha dicho Franklin, que ha matizado Jorge y Raúl. Yo creo que si bien podemos aceptar la premisa de que una unidad entre toda la oposición no solamente es muy difícil de lograr, sino que ni siquiera es algo deseable por los argumentos que ha dado Franklin, a mí me parece que no le haría daño, de hecho sería muy útil que no se trituren tanto entre ellos. La manera en que ha perdido la oposición en las elecciones nacionales, en muchos sentidos se debe a cómo se han atacado entre ellos, pensando que el MAS estaba ya derrotado, cómo Áñez y Camacho empiezan a luchar entre ellos,
cómo entre los dos lo hacen pedazos a Carlos Mesa, cómo Carlos Mesa en esa actitud bien quijotesca, bien decimonónica, bien, no ve bien ni valga de yo no me meto, yo no digo nada, al final es arrastrado por eso cuando lo apoyan, después de haberle echado tanta basura, lo apoyan al final porque no había de otra. Yo conozco mucha gente que me ha dicho que ha votado por el MAS sin ser masista, y me ha dicho, ¿cómo puedo votar por el Mesa si el Murillo lo está apoyando, viejo? Es imposible que vote por alguien así. Entonces yo creo que si bien no podemos lograr la unidad, necesitamos un principio de renuncia. Yo creo que eso es clave para entender en parte la victoria de Arias en el municipio de La Paz. Si Albarracín se hubiera postulado, Doc Bailey sería el alcalde de La Paz. Ha sido clave que Albarracín se baje en el momento que se ha bajado. No, y eso es algo que tenemos que considerar. No podemos lograr la unidad, no queremos la unidad, está muy bien. Vamos a ganarle al MAS con propuestas, está muy bien. Pero mientras las fuerzas opositoras al MAS empiecen a luchar de manera tan descarada, tan inmoral y tan cínica entre ellas, me parece que el MAS tiene las chances de ganar. No, esa acotación. Muchas gracias, Vladi. Franklin, tu despedida. Gracias, Andrés. Simplemente mandarles un saludo muy cordial a todos ustedes. Muy ricas todas las opiniones. Ya no tengo más que decir. Creo que las ideas que me llevo de todos ustedes me han dado muchísimas luces, así que de verdad les agradezco. No lo digo por cumplir. Te agradezco, Miguel, por la aclaración y la puntualización que has hecho, muy válida, y creo que estos espacios permiten precisamente eso, también un poco afinar un poco más el lápiz. Así que, nada, muchas gracias, ha sido fantástico verlos y compartir con ustedes. Quiero agradecerles a todos, ha sido una tarde fantástica, no hay nada más saludable en la vida que pensar diferente y poder compartir ideas con respeto, poder compartir ideas y disidencias con diálogo y con tolerancia y con apertura, con humildad. Creo que es lo que hemos tenido hoy día. Hemos leído lo que ha pasado el día de ayer con diferentes miradas sobre el país. Recojo la crítica con mucha autocrítica. He tratado de que Jimena Costa me ha dicho, me he retirado de las tertulias por un buen tiempo desde hace rato porque estoy cansada de la política. Y me estoy dando un descanso. He llamado a algunas mujeres que no han podido estar. Otra, que no voy a decir su nombre, me ha dicho, tu espacio se ha vuelto muy libertario. Yo ya no estoy en un espacio libertario. Pero no por eso vamos a dejar de seguir intentando y tenemos que tener siempre mujeres en el panel. Es parte de la necesidad. Creo que la crítica es muy válida y que más en el Día de la Mujer deberíamos haber tenido por lo menos unas 2 mujeres aquí en el panel. Vamos a tener espacios como este y vamos a ir dialogando. Les mando un abrazo, nos vemos mañana a las 9. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Abrazos. Un lujo de panel.